Yo no sé si te ha pasado ya desde pequeñito o pequeñita en la escuela que tenías la sensación que no encajabas, que eras diferente, que eras lo más impopular, que las personas que tenías alrededor no tenían nada que ver contigo, que las reglas que te estaban marcando no las creías tuyas. No eran tus principios, no eran tus valores y te tenías que desmarcar de alguna manera. Y esto ha durado durante años. Quizá plantéate, no es que no seas adaptable, que no seas bueno en esta sociedad. Sí, puedes ser inadaptado, puedes ser inadaptada, pero tal vez lo que eres es un genio o una genia. Y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Si te sientes identificado con esto o identificado con esto que te voy a decir, no te vayas porque vas a descubrir grandes cosas. Y ahora me presento, soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta. Mira, si estás en un momento de transformación, en un momento en el que necesitas crecer para llegar a hacer nuevas cosas, ese es tu canal, porque no dejo de subir información y trucos sobre cosas que yo he aprendido de otras personas, sobre cosas que yo he vivido en primera persona o cosas que me han explicado y que han sido de utilidad. Así es que te recomiendo que te suscribas y activas las notificaciones. ¿Por qué? Porque así, cuando yo suba un vídeo nuevo, YouTube te avisa y te dice, aquí hay un vídeo de Yasmina que te puede interesar. Y si es desde Facebook o desde Instagram, es exactamente lo mismo. Y ahora ya no me enrollo más y vamos a por materia. Vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola, Superyos. Sí, Superyos. ¿Y por qué os llamo Superyos? Porque quiero que seáis vuestra mejor versión. Espero que estéis mutando, renaciendo y viviendo con ilusión, con entusiasmo, con ganas en este viaje, que es la vida, y siempre digo que no es fácil, pero sí que se puede simplificar. ¿Y cómo la podemos simplificar? Teniendo información y sobre todo aplicándola. Y ese es el espacio que he encontrado para que podamos hacer esto. Y yo siempre explico las cosas desde la experiencia que yo tengo en mi propia persona o en otras personas. Y he descubierto que muchas de las personas que se han considerado diferentes, que no han encajado en los entornos en los que han estado, bien sea ya desde la escuela, desde el trabajo, desde el grupo de amigos, que se han sentido diferentes, que los valores que han visto a su alrededor no han sido los suyos, han optado por dos cosas. La primera es intentar encajar, que lo cierto es que nunca lo hacen del todo y al final acaban perdiendo tanto de su esencia que no tienen una vida feliz, no tienen una vida agradable, o bien realmente llevando hasta el final lo que es su esencia, su alma, su manera de ser. Y esto es lo que yo he visto en personas que realmente han marcado la diferencia. Y entonces vas a descubrir, después de todo esto que te estoy explicando, si tu caso es este, y realmente si tú tienes que cambiar o no tienes que hacerlo. ¿Y qué puedes simbolizar todo esto? Déjame que te diga una cosa. Hay una frase que me encanta y es, vale más ser odiado por lo que eres que no ser amado por lo que no eres. La mayoría de personas, para ser francas, queremos ser amadas a toda costa, queremos ser queridas a toda costa, incluso cuando no somos de la manera en la que las personas nos ven. ¿Por qué? Porque queremos formar parte de algo y eso es un sentimiento muy arraigado dentro del ser humano, pero lo cierto es que no nos estamos ayudando. Si te está pasando a ti, no te estás ayudando. Entonces, es preferible ser odiado, pero que cuando tú te vayas a dormir digas, sí, pero yo estoy siendo como quiero ser. Y es una manera de que tu equilibrio sea completo, que estés limpio. Mira, os voy a explicar la historia de un misionero que yo conocí en el año 2005, que fue la primera vez que fui a Sierra Leona. Se llama Chema Caballero y en algunos ámbitos es muy conocido, en otros ámbitos puede ser muy criticado, pero yo lo he vivido en primera persona y sé exactamente lo que él hizo. Y estoy seguro que es una persona como tú, si ahora mismo me estás escuchando y entiendes lo que te estoy diciendo, que has sentido que eras diferente, que no aceptabas las cosas como te las han planteado. La única diferencia es si tú has dado un paso hacia adelante o has dado un paso hacia atrás. En el caso de este hombre, dio un paso hacia adelante al precio que fuese y te voy a explicar cuál es el resultado. Mirad, yo llegué a Sierra Leona, tenía 25 años y tengo que estar agradecida a una misión católica que en ese momento me acogió en manos de su misionero, Chema Caballero, para
poder estudiar allí la zona, en medio de la nada, cómo podíamos ayudar. Porque yo lo que quería era ayudar en este país, hacer alguna cosa que valiese la pena, que ayudase a las personas. Y las relaciones humanas siempre han sido lo más difícil. Mirad, cuando nos propusimos montar una radio en Sierra Leona, hubieron muchos conflictos. El primero que hubo fue el tema de la religión. Nosotros queríamos montar una radio para doctores, una radio para enfermeras. Pero ¿qué pasaba? Que la iglesia, que es lo único que había allí, la única estructura, digamos, creada y que estaba funcionando bien, quería esta herramienta como es, tan fuerte como es la radio para evangelizar. Pero nosotros, yo y mi compañero, no estábamos de acuerdo. Sabíamos que nos quedaba un largo camino hasta conseguirlo y queríamos que fuese para la comunidad. Para todos, para los musulmanes, para los católicos, los evangelistas, cualquiera que quisiese expresar su credo, siempre que lo hiciese con respeto. Y ahí es cuando conocimos más profundamente a Txema Caballero, que bueno, ha sido testigo del Haya de los crímenes contra la humanidad, una persona que vayas a donde vayas del rincón del país, encuentras a alguien que está bendecido gracias a él en su vida, pero de manera real. Y os voy a explicar cómo. Este es un hombre que, a pesar de empezar la carrera eclesiástica, él tenía muy claro cuáles eran sus principios. Sus principios estaban muy por encima de la estructura religiosa, muy por encima de las estructuras gubernamentales o administrativas. Y eso le pasó una factura, pero la factura yo creo que hubiese sido más grande si hubiese intentado amoldarse a todas las peticiones, exigencias y formas y no hubiese hecho las cosas a su manera. ¿Qué es lo que él hizo? Él tenía diferentes proyectos de un campo de fútbol, proyectos de rehabilitación de niños soldados, el proyecto de la radio que se involucró. Pero la manera en la que funciona la cooperación, la ayuda en los países terceros, de países subdesarrollados, muchas veces no es justa. ¿Por qué? Porque hay unas partidas gubernamentales que dicen tanto dinero para hospitales, tanto dinero para... Y en zonas, Sierra Leona siempre está al final a la cola de todo, ¿no? Pero si es, pues es para grandes infraestructuras. ¿Y él qué se dio cuenta? Él se dio cuenta de una cosa, de que no hacía falta todo eso, no hacían falta grandes estructuras, no hacían falta tantos hospitales. Si no hace falta un hospital, ¿para qué van a dar dinero para hospitales? Si no hace falta una escuela grande, ¿para qué se va a construir una escuela grande? Si lo que necesitamos tener son buenos profesores, vale más tener un árbol que dé sombra y que los niños se puedan sentar debajo y tengan un salario el profesor para que pueda hacer de profesor. Su manera de ver las cosas estaba en contra de las normas, de las reglas, digamos, institucionales, en contra de su código como religioso, porque él también encontraba que tenía que dar preservativos porque había una natalidad proveniente de gente muy joven y que además se les tenía que informar y se les tenía que dar una educación sexual, cosa que a nivel de misiones católicas no se estaba haciendo. Poco a poco, él fue tomando su propio camino. A pesar de vivir en una misión católica, con todos los misioneros católicos, con todo lo que él tenía, él iba haciendo la suya. ¿Qué ha pasado? Años después, ahora todavía en el año 2023, hay personas en diferentes lugares del país que cuando vas allí, cuando yo voy allí, me dicen, ¿de dónde eres? Digo, de España. ¿Conoces a Txema Caballero? Claro que lo conozco. Él pagó mis estudios. Él pagó los estudios a lo que es ahora el jefe de anticorrupción, al que ha sido un ministro, al que ha sido un parlamentario, al que simplemente es profesor de una escuela. ¿De dónde sacaba todo ese dinero? Está claro que todas las partidas, por ejemplo, que se iban para escuelas y todo eso, se iban entregando, pero había unas pequeñas partes que él consideraba que para el país eran muchísimo mejor si le aplicaban en las personas que tenían posibilidades de cambiar la situación de ese país, con toda la razón del mundo, con más razón que un santo. ¿Por qué? Porque esto era lo que iba a hacer crecer al país. Por cierto, dejadme un mensaje aquí y decirme si vosotros habéis hecho alguna vez algo en contra de las reglas que habían, cómo os habéis salido y qué precio habéis pagado, porque este tema a mí me interesa muchísimo porque yo soy una de las que siempre se ha sentido diferente y de las que ha hecho las cosas a su manera. Continúo. Al final lo echaron de la misión. Ya no es un misionero, ya no es un hombre de Dios. Ahora él sí, internamente puede creer su creencia, pero lo echaron ¿por qué? Por hacer las cosas a su manera. ¿Y quién se quedó en su lugar? Se quedaron otros misioneros que achacaron la manera de hacer
tanto de la institución religiosa como del sistema de cooperación legal que existe. ¿Y qué es lo que ha pasado con los años? Que la gente los ha echado del pueblo de Madina, no los quieren. ¿Por qué? Porque si tú tienes la cabeza cuadrada y tienes el corazón triangular, por mucho que tú quieras hacer cosas, no estás ayudando a nadie. Es decir, las personas que piensan diferente, que actúan diferente, que sienten diferente, son las personas que realmente hacen algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque tienen criterio propio. Y por mucho que hayan cosas dentro de las instituciones gubernamentales que se hayan pensado mucho, nunca lo va a saber nadie de la misma manera que la persona que está viviendo en ese lugar. Lo mismo pasa con las políticas de igualdad de género, la misma cosa pasa con las políticas de igualdad, con las políticas de trabajo. El que sabe lo que pasa con el mercado laboral es el que no tiene trabajo y por qué se ha encontrado en una situación de desempleo. La mujer que sabe por qué ha sido maltratada y por qué no ha denunciado, ha sido porque se ha encontrado en esa situación. Y nadie que legisle nada, si no lo ha vivido en sus propias carnes, puede saber cómo puede actuar la mente humana y qué situación hubiese sido mejor para ellos o para ellas. Por tanto, las personitas ya desde pequeñitas que han actuado de forma diferente son las personas que tienen más posibilidades de hacer cosas grandes en la vida, cosas importantes y no tratar de encajar dentro de un sistema que no te representa, de unos valores que no te representan, incluso de una estética que no te representa. Os voy a poner un segundo caso. Por cierto, mira, aquí os traigo el libro Muta y descubre tu poder oculto, donde sale el personaje de este misionero que te digo, como de otras muchas personas. Mute, descubre tu poder oculto, y no paro de decir, por favor, leeros este libro. ¿Por qué? ¿Porque soy yo la escritora? Bueno, también, pero no solamente por eso, es porque está ayudando a muchísimas personas a través de historias de superación, de personajes de superación, unos personajes que han cambiado la historia, y yo he recorrido durante 12 años todos los continentes para conocerlas y expresarlas aquí. ¿Por qué? Porque quiero ayudar y que estoy viendo que está ayudando, así que no os lo penséis más. Os voy a dejar aquí el link para que lo tengáis. Si tenéis que hacer un buen regalo, si que necesitáis daros a vosotros, daros crecimiento, porque ya no solamente en este libro, en muchas cosas. A veces leemos como si vemos una película, novelas o historias que son historias de otras personas, pero que no llevan involucrado un crecimiento para ti. Y entonces yo cada vez me doy cuenta que cuando lees algo que a ti te llama a hacer cosas buenas, a crecer, te estás dando cosas, te estás dando salud, te estás dando amor, te estás dando conocimiento que lo vas a utilizar a tu nivel práctico. Por eso os recomiendo. Os voy a poner otro caso de una persona que no encajaba para nada dentro de su cultura y lo que ha llegado a conseguir. Se llama Django Stevens. Además os voy a hablar de él porque justamente se murió ayer. Pero era un hombre muy mayor y eso, pues bueno, es implícito en su proceso de vida. Este hombre, dentro también del mismo proceso de montar la radio, era hijo del primer presidente del país, de Sierra Leona, de Siaka Stevens, por eso es Django Stevens. Este hombre tenía una propiedad dentro del pueblo en el que estábamos nosotros para montar la radio. Era el único lugar en el que podíamos montar la radio. Eso o construir una propiedad que no teníamos recursos para hacerlo. Así que fuimos a ver a ese hombre, pertenecía a su familia, y no tuvimos que convencerle para que diese esa propiedad a toda la comunidad. Lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Mirad, eso va muy en contra de las normas que tienen allí. Eso hubiese sido lo normal, es que alguien de su familia se hubiese ido a vivir a esa casa y hubiese de alguna manera extendido el legado de su padre en esa zona de allí. Pero él no quiso eso. Él lo que quiso es, yo quiero que lo que perteneció a mi padre, que se dio a esta patria, a este país, sirva para que otras personas puedan hacer cosas. De manera que quitamos los mitos, no hay mitos ni de su padre ni de su familia, y voluntariamente lo que hago es dar esa casa para que haya nuevos líderes que puedan alumbrar a este país. Eso es lo que dijo ese hombre. Todo el mundo se le puso en contra, porque incluso siendo un acto de buena fe, consideraban que él tenía que seguir con la trayectoria de su padre y luchar económicamente y políticamente y poner a su familia por su legado, y no lo hizo, ganándose la enemistad de muchas personas. Yo recuerdo haberlo visitado y ese hombre años después y decía, me he quedado solo por una decisión como esta, muchas que tomó, ¿no? ¿Sabéis qué ha pasado? Que la radio que hemos montado en su casa,
que se ha convertido en la casa de tantas personas, llega ahora a 2 millones de personas desde un lugar que estaba abandonado. ¿Y cuál es el Dios de esas personas o cuál es el mito de esas personas? La democracia. La democracia, la bondad, la instrucción, es la casa de todas las religiones, de todas las culturas, de todas las creencias, emitiendo en 6 idiomas. Lo que han dejado estas personas es un legado, un ejemplo. ¿Qué es lo que dejamos cuando simplemente somos codistas y nos queremos parecer a la persona que tenemos al lado? Nada. ¿Realmente nos van a llegar a querer más las personas por ser lo que no somos? Quizás durante un cierto plazo de tiempo, sí, pero luego te vas a ir a dormir y ¿sabes quién va a saber quién eres? Tú vas a saber quién eres. Cuando te mires al espejo vas a saber que esa persona eres tú y que la persona que los demás se creen que eres, no eres tú. Por tanto, repito y vuelvo a decirlo, que vale más la pena que te odien por como seas que te quieran por como tú no seas. Y si tú estás fuera de todas estas instituciones, si tú te sientes diferente es porque tienes una sensibilidad diferente y lo que tienes que hacer, a mi entender, y es lo que yo he hecho, es aplicarla para conseguir cosas. Las normas han sido inventadas por hombres y por mujeres, bien o mal, pero como tú vayas a hacer tu vida, eso lo vas a inventar tú. Así que no hay nadie mejor que tú, porque eres único o eres única. Por tanto, si te encuentras en esa situación, no cambies. No cambies. Os vuelvo a recomendar este libro donde está lleno de personas que eran incomprendidas, odiadas por cómo eran, pero que al final han dejado un legado en el mundo. Una lectura que recomiendo muchísimo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya inspirado, que te haya gustado. Como siempre digo, si tú quieres llegar a 1000 millas, tendrás que empezar corriendo, tendrás que empezar caminando y caminando por un solo paso. Yo siempre que hago un vídeo, espero que en ese vídeo sea el paso que necesitan las personas para empezar a creer en sí mismas. Por eso, si a ti te ha pasado que te has sentido alejado de todo, como un bicho raro, como una persona de otro planeta, piensa que hay muchas personas así que han hecho grandes cosas. Sé también uno tú de los grandes o de las grandes. Porque estás más cerca de la victoria en tu propia satisfacción y felicidad subjetiva de lo que están las otras personas. Tienes que brillar, ser una estrella de larga duración, que recuerden tu nombre por lo que tú haces, por tu forma de ser, y que rompas cualquier estadística, cualquier norma, cualquier cosa que no sea justa y que tú sepas que no va contigo. Da tu máximo potencial. Y los demás al verte, ¿qué harán? Pues lo mismo que han hecho con este misionero y han hecho con este señor. Sentir que la señal eran ellos. Conviértete en la señal de otras personas. Que otras personas al verte digan, él o ella es la señal de mi vida. Eso es lo que quiero para ti. Por eso te llamo Super Yo. Y ahora sí, me despido. Vengo con mucha más información, así que no dejéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, os quiero mucho. ¡Mua!